Dice Isaías 59, versículo 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Una vez más. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Padre, en esta mañana te pedimos que tú abras nuestro corazón, Señor, para entender, Señor, la gravedad del pecado y la belleza, Señor, del Evangelio. Señor, no podremos entender la grandiosidad, Señor, de tu sacrificio si no entendemos, Señor, de forma real, Señor, las implicaciones del pecado. Señor, como pueblo santo que tú nos has llamado a ser, despiértanos en este día, Señor, a esta realidad y que podamos combatir, Señor, contra este mal del cual tú nos has salvado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, Isaías 59, 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Nuestros pecados, ¿ok? A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Qué hace el pecado? Aleja al Señor. Amén. Aleja al Señor, nos separa de Dios. Recuerdo en una plática con un hombre muy versado, muy entendido en muchas cosas, muchos asuntos, y hablando con él, mencioné lo del pecado y inmediatamente se enojó, se molestó. Es que no existe el pecado, me dijo. No existe el pecado. Es un invento del hombre. Es un invento para crear personas dependientes de la religión. No existe el pecado, existen errores de conducta que se tienen que corregir, pero no existe pecado. Y realmente hay un ataque. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos cómo Satanás inmediatamente atacó la revelación de Cristo? Con herejías acerca de Jesús, acerca de que Él no era Dios encarnado, acerca de que era un ser creado, tantas cosas. También Satanás lanza un ataque contra este tema del pecado, porque cuando quitas el pecado, realmente eliminas la necesidad de Dios. Eliminas la necesidad de un ser superior y eliminas toda tristeza que te perturbe. Quitas de tu vida todo obstáculo, toda barrera para hacer lo que tú quieras, para hacer lo que tú definas. Y entonces cada quien, si no existe la verdad o la realidad del pecado, cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su propio camino. Y no existe ningún problema, todo está bien. No hay carga moral, no hay cargo de conciencia, no hay peso en el corazón. Pero impresionantemente, aunque haya personas que nieguen la existencia del pecado o esta verdad del pecado en su corazón, su conciencia les dice que están en pecado. Y el Señor deja muy claro que el pecado te aleja, hace que Dios se separe. Y que Él se aleje de ti y que ya no te escuche. Es nuestro pecado el que nos separa de Dios. Debemos entender esto. No es Dios el que se separó. Es nuestro pecado el que lo alejó, el que nos hizo separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. ¿Alguien entiende esto? Él es completamente santo. No entendemos la dimensión de la santidad de Dios. Él es perfectamente santo, completamente santo. No existe falla en Él, no existe una pequeña falla en Él, no existe un pequeño error, no existe una decisión incorrecta, no existe algo que Él haga que esté mal. Cuando Él está enojado enojado santamente. Cuando Él se venga, su venganza es santa. Él es santo, y porque Él es santo, es que nuestro pecado nos separa de Dios, nos separa de Dios. Diga conmigo, el pecado es el que nos separa de Dios.
Es como cuando tú, no sé si te ha pasado que te vestiste de blanco y vas a una fiesta, estás evitando de toda manera a ese niño que está con el chocolate en la mano, ¿no? ¿No es así? Es solamente un ejemplo burdo, es un ejemplo muy, muy humano, para darte una idea. Estás de blanco y tú dices, ahí está ese chiquillo que está con el chocolate, todo lleno de chocolate y con las manos llenas de chocolate y está girando alrededor de ti como zancudo, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? Alejándote porque te va a manchar. ¿Me explico? Repito, es un ejemplo muy humano, pero Dios es santo. Él nos creó santos. Adán y Eva eran santos, no tenían pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, hay dos palabras, una hebrea y una griega. La primera palabra es de hebrea, empieza con K de kilo. Jatá. K-J-A-T-T-A. Jatá. Y significa ofensa. Pecado en el hebreo significa ofensa o ofender a Dios. Proviene de otra palabra que es jatá. La otra es jatá. La otra es jatá. La raíz es errar. Es errar, es pecar, es pérdida, es algo que se pierde, es la falta de algo, es hacer descarriar. Lo voy a repetir, es errar, pecar, pérdida, falta, hacer descarriar. En el griego proviene de otra palabra que es la palabra hamartía, con H, hamartía, que significa pecado o error, con la connotación de no dar en el blanco o errar el objetivo. O sea que pecado en el griego era una expresión, muchas palabras en el griego son expresiones de algo, ¿me explico? Entonces es como alguien tomando una flecha con su arco y allá hay un blanco y apunta a la persona, pero la flecha se va fuera del blanco, no da en el blanco. Entonces la persona gritaba, amartía, no dio en el blanco, amartía, pero es como si hubieran gritado en el griego, pecado. ¿Me explico? Cuando alguien no daba en el blanco, gritaba, pecado, no dio en el blanco, no dio en el objetivo. En su esencia, entonces, pecado significa no cumplir con el propósito de Dios. ¿Alguien está escuchando? No cumplir con el propósito de Dios. Es como si estuvieras en una balanza, se espera de ti cierto peso, pero al ser pesado, se encuentra que estás en falta. ¿Alguien captó esto? Eso es lo que significa pecado. No dar en el blanco, no cumplir con el propósito para el cual fuiste creado, estar en falta. Pones la santidad de Dios en un lado de la balanza y te ponen a ti al otro lado y la santidad de Dios pesa más y tú quedas en falta. Estás fuera del patrón, estás fuera de la expectativa de Dios. Necesitamos entender, porque hay personas que piensan que el pecado es algo que no existe para algunos y otros que se puede eliminar fácilmente si tú haces algo, pero necesitamos entender que nacimos en pecado. Nacimos pecadores. Aunque doy rápidamente la respuesta, si un pequeño que todavía no tiene conciencia, que todavía es inocente y él muere, él va a la presencia del Señor. Para los que se quedan con esa pregunta, y digo la respuesta porque se van a quedar trabados en eso sin escuchar todo el tema, pensando en los niños. Los niños que se mueren pequeñitos van a la presencia del Señor. Pero nacemos en pecado. Salmo 51:5, el rey David dijo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Desde el momento en que me concibió mi madre. Somos pecadores. Y es muy claro porque al niño no le tienes que enseñar lo que es malo. Él lo hace de forma natural. Le tenemos que enseñar lo que es bueno. Pero lo malo lo sabe hacer porque está en la naturaleza. Y es que entendamos que cuando Adán y Eva pecaron, y digo Adán y Eva en ese orden porque Adán era la autoridad y él pecó. El pecado pasó a todos los hombres, lo explican muchos versículos de la Biblia. No voy a meter mucho versículo porque no perderíamos mucho tiempo, pero necesitaríamos muchísimo tiempo. Pero el pecado pasó, es como los genes, ¿no? En realidad, nuestros hijos tienen nuestros genes. Fabiola tiene características mías
y unas de su madre muy claras, que cualquiera que las ve, es curioso, cuando a veces estamos en el supermercado y ven a mi esposa, le preguntan, ¿usted es hermana de fulana de tal? Y es que todas mis cuñadas se parecen, todas están muy bonitas. Y Fabiola tiene una marca aquí en la frente que es una marca de la familia de mi esposa. Esta no la tenemos, a mí se me hizo ya de viejo por lo viejo y por enojón, ¿verdad? Pero hay una línea muy clara de las Becerra que Fabiola tiene. ¿Y cuántos si ven a mi hijo y no me hubieran conocido, más bien, si no conocieran a mi hijo y lo ven un día, pero me conocen a mí, dirían, ese es hijo de Fabián? Porque tenemos características que son heredadas. Bueno, el pecado se heredó, el pecado se transmitió en el ADN, está en nuestros genes, está en nuestras células, es nuestra esencia el pecado, nacimos en pecado. Y es que fuimos creados sin pecado. Fuimos creados sin pecado. Génesis 2:7, y tomó Dios polvo de la tierra, ¿verdad? Y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y el hombre lo primero que ve es la gloria de Dios y puede participar de esa gloria porque es de la misma esencia, de la misma naturaleza, madera del mismo palo, y puede comulgar, puede tener comunión todos los días con él. Pero un día él peca, usted sabe la historia en Génesis capítulo 3, por el engaño de la serpiente. Ahora acompáñame a Romanos 3, por favor, versículo 10. Romanos 3:10. Cuando lo tenga, diga amén. Romanos 3:10 dice, al 18. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos justos hay en la tierra? Un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Imagínense, nos está llamando serpientes, nos está llamando víboras venenosas. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y voy a repetir la historia que algunos ya han escuchado. Una vez hablando con un hombre no convertido, una persona sin Dios, empecé a hablar del asunto del pecado y él me dijo lo que muchos piensan: no existe pecado y yo no soy pecador, yo soy una persona buena. ¿Alguien ha escuchado gente que dice yo soy una persona buena? Dije, tú no eres una persona buena, tú eres una persona pecadora. Hace poquito te escuché hablar de mujeres y sé que eres un hombre casado. Y la codicia, la lascivia, el adulterio es pecado, y tú estabas hablando de eso hace un poco. Una persona que yo no conocía me hizo un trabajo en el coche. Dije, pero tú no eres pecador, eres muy pecador. Y discúlpame, le dije, no es que te quiera ofender, no es que te quiera molestar. Y le dije todo eso porque era un fisiculturista. Entonces, a veces la teología rebasa los entendimientos. Y iba a regresar con un ojo morado, ¿no? Vilma, ponme mi chuleta en el ojo, ¿no? Y le estaba tratando de hablar con mucho respeto, con mucho cariño, ¿verdad? Le dije, pero tú eres pecador. Le dije, es más, te voy a poner un reto. Vamos a un reto. Prométeme que en 7 días no vas a pecar. De nada. Ni un pecado, ni un mal pensamiento. Y se me quedó viendo. Dije, bueno, te la voy a poner más fácil. 2 días sin pecar, sin un solo mal pensamiento, sin un solo enojo, sin una sola mentira, sin una mala palabra. 2 días. Bueno, 1 día sin pecar. ¿Qué te parece? Más fácil. Bueno, no. 12 horas, más fácil. Ok, no. 6 horas. Sé que es difícil. ¿Sabes que te la voy a bajar todavía más? 1 hora. 10 minutos. Y le cayó el 20. Es que cada segundo, como dice Génesis capítulo 6, y vio Dios que el pensamiento de los hombres era de continuo hacer el mal.
de continuo. Y es porque es la naturaleza humana, está en el ADN. Ahí lo dice la palabra, no hay uno bueno, no hay uno justo, todos se desviaron, todos estamos en este paquete, como en la escuela, ¿no? ¿Cómo que te reprobaron? Todos reprobamos, mamá, como para consuelo, ¿no? Todos se desviaron, lo que hablamos es repugnante, olemos a tumba abierta, nuestra lengua es como la lengua de una serpiente, somos serpientes venenosas, llenos de amargura, listos para matar. Dice, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Como dice la canción de aquella persona, sufrir me tocó a mí. No sé si va así, es de las viejas. Y yo ya soy viejo, entonces es cavernícola la canción. No saben dónde encontrar paz, la gente no tiene paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Y es lo peor, que el pecado genera en ti falta de temor de Dios o ausencia del temor de Dios. No hay temor de Dios porque estás en pecado. Y peor, como no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos están en el paquete. Si todos lo hacen, ¿cuál es el problema? Todos adulteran. Es más, hasta hay una cultura, fíjense, ¿el adulterio es pecado, sí o no? Sí. Pero en nuestra cultura, tener varias mujeres hasta es de hombres. Yo sé que estoy hablando en lenguaje de afuera. Hasta en la cultura de los hombres, tener muchas mujeres demuestra mayor hombría. Ay, la Pepita, la Juanita, la Ramona. Hay quien se sabe el chiste de la Ramona, pero hay otros que no. Después se los cuento. Se los voy a contar. Iban todos en un camión y de repente estaban todos, ahí viene la Lupita, y el chaparrito quería ver y no alcanzaba a ver, ¿no? Y de repente pasaba la Lupita y cuando el chaparrito ya podía levantarse, ya había pasado. Ahí viene la Julieta, Julieta, bonita Julieta, y el chaparrito quería ver y ya no alcanzaba, ¿no? De repente alguien grita, ahí viene la Ramona, y todos se agachan. El chaparrito se levanta y era una rama. ¡Pum! Le dio un trancazo a la Ramona. Es que estoy hablando del pecado, relájese un poquito, si no. Ahora, y es que el pecado no es un chiste. Es que el pecado hace que tú estés bajo la ira de Dios. Dijéramos peco y ya. No. El pecado nos separa de Dios, pero atrae la ira, no el enojo, no la molestia, no un disgusto, la ira de Dios. Porque la santidad de Dios exige justicia. La santidad y la justicia son una misma. Dios está airado con el pecador todos los días, dice la palabra. Todos los días estamos bajo la ira. Romanos capítulo 1, versículo 18. Está en Romanos, ¿verdad? Vaya al 1, 18. Busque todos los versículos que le digo, por favor, para que los lea. Aprendemos mucho más si usamos no solamente el oído, sino también los demás sentidos. Romanos 1:18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Lo voy a repetir, Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen la verdad con su perversión. Y es que el pecador es perverso a los ojos de Dios. Es perverso a los ojos de Dios. Y la ira de Dios se revela. Una de las cosas que manifiesta la ira es que, como nos separa de Dios, el abandono de Dios genera que la cobertura de Dios salga de nuestras vidas y entra toda clase de mal, enfermedades, desastres naturales, crisis financiera, pero sobre todo, ¿sabe cuál es la crisis más fuerte? Se ha declarado que en Estados Unidos, por lo menos, hay una estadística que la enfermedad que está de moda son las enfermedades mentales. La gente está mentalmente enferma. No puede pensar correctamente. No puede tener paz. Está bajo ansiedad, bajo locura. Necesitan tomar algún tipo de antidepresivo.
enfermedades mentales, enfermedades físicas, enfermedades financieras, enfermedades de todo tipo, pero sobre todo la enfermedad espiritual. Estás bajo la ira de Dios y Dios muestra su ira. Pero Dios ha hecho algo y como vimos la semana pasada, el Evangelio se trata de Jesús. Él nos creó santos, decidimos pecar, no fue algo que Dios quisiera, no fue algo que Dios promoviera, fue algo que nos dio la libertad para hacernos libres. Dios quería hijos libres y nos permitió escoger entre obedecer y desobedecer. Génesis 2, 16 y 17. El hombre desobedece y en el momento que el hombre desobedece, lo hemos escuchado muchas veces, pero lo vamos a repetir. Dios viene al jardín después de la caída, después de pecar, después de que el hombre desobedece. Porque hermanos, para muchos eso del fruto del árbol es mitológico, es una leyenda. Y no fue así, fue real. Y es que Dios nos quiere demostrar qué tan profunda, tan perfecta y tan exacta es su santidad. Una pequeña desobediencia fue la que nos destruyó, la que trajo muerte, el imperio de la muerte, el imperio de Satanás. La era del pecado se introdujo porque el hombre no pudo obedecer algo tan sencillo. Es como si Dios hubiera dicho, Adán y Eva, está mi celular sobre la caja, sobre la bocina en ese lugar, no quiero que vayan a agarrar el celular. Y por el simple hecho de que Adán y Eva decidieron tomar el celular, vino el pecado. ¿Se imagina qué grave? O sea, que por algo tan sencillo, por algo a nuestros ojos, por algo tan, ¿cómo? Estoy buscando una palabra tan, eso. Pero es que la santidad de Dios es perfecta. No hay lugar para una pequeña desobediencia. Y alguien puede decir, ¿qué Dios tan severo? Pero no es que sea severo, es que Él es santo. Y es que ese es el modelo que Dios quería que nosotros viviéramos, en esa santidad. Fue una herencia, estábamos en eso, vivíamos en esa santidad. Adán y Eva no tenían ningún pecado, no cometían ningún error, no se desviaban, estaban bajo la bendición de Dios, pero decidieron salir. Ahora, cuando Dios vio eso y viene a encontrarlos, están escondiéndose en el jardín de Dios, están Adán y Eva detrás de un árbol, agarraron hojas de higuera para taparse porque les daba vergüenza. Por favor, hojas de higuera se marchitan inmediatamente. Y Dios les dice a Adán, ¿dónde estás? Una pregunta no geográfica, era una pregunta retórica. ¿Dónde estás? Estabas en un estado de bendición y ahora estás en un estado de destrucción. Tuve temor porque estaba desnudo. ¿Quién te mostró que estabas desnudo? Y ahí empieza toda la historia. Y Dios suelta el juicio, pero detrás del juicio hay misericordia. Y le dice a la mujer, le dice a Satanás, porque ahí estaban los tres. Estaba Adán, Eva y la serpiente. Ahí estaba Satanás en el jardín de Edén. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente, porque dice descendiente, pero la palabra hebrea es sera, semilla, entre su semilla y la semilla tuya, o descendiente y descendiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra era la palabra de la redención, el protoevangelio. Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva, le estaba diciendo a la serpiente y a Adán y Eva, pecaste, me desobedeciste, mi ira está sobre ti, pero he decidido morir por ti. Me voy a hacer hombre, un descendiente de la mujer. Y avanzamos 4,000 años adelante, yo voy a entrar en ese vientre de esa mujer y voy a engendrar al verbo, a Jesús. Se va a encarnar, el verbo va a tabernacular, se va a hacer un hombre, va a ser justo, va a cumplir con toda mi ley, va a cumplir con toda mi justicia, se va a deleitar en mi santidad, se va a deleitar en mis caminos, no va a haber pecado, no va a haber error. Y para prueba, cuando cumpla la edad de 30 años, lo voy a enviar al desierto y te va a vencer a ti, Satanás.
Y lo vemos en Mateo 4 y Lucas 4, fue llevado al desierto, ayunó por 40 días y Satanás vino para tentarle, 3 tentaciones muy fuertes, ¿verdad? Porque le prometió, primero tocó lo de la alimentación, después la protección de Dios y al final los reinos del mundo. Y Jesús salió victorioso porque la palabra de Dios Él era la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y mantuvo el pacto, Jesús mantuvo el pacto. Y no fue tomar un fruto, en esta ocasión la tentación era tomar los reinos, tomar a toda la humanidad. Y Él dijo, no lo voy a hacer fácilmente, lo voy a hacer a través de la cruz. Fue a la cruz, Jesús fue a la cruz, hermanos, ese es el Evangelio, Jesús fue a la cruz. Hermanos, la cruz es el tormento más doloroso que puede existir. Los romanos eran artistas del tormento, artífices del tormento, sabían cómo hacer que una persona sufriera como nadie podía hacerlo durante el mayor tiempo posible. Podían hacer que una persona estuviera viva y siendo atormentada por el más largo tiempo. Sabían hasta dónde podían latigar a la persona que todavía aguantara más tormento. Escúchame, después de latigarlo creo que se dice, lo hicieron cargarse el madero. Él estaba desangrado ya cuando llegó al Gólgota. Pusieron una corona de espinas en su cabeza, que son las partes más sensibles, los nervios más sensibles. Es un dolor horrible. ¿Alguien se ha clavado una espina de un nopal así de repente? Pues no eran espinitas de nopales, hermanos, eran espinas gigantes con las cuales hicieron una corona para ponerla sobre su cabeza. Aparte de todo esto, era la burla. Todo el pueblo se estaba burlando de él, estaba haciendo un espectáculo público, estaba siendo azotado. Él fue desnudado, él estaba desnudo enfrente de su madre, de sus hermanos, de los que habían sido sus seguidores, siendo tratado como un enemigo de Estado. Dios lo había planeado todo eso desde el jardín, desde la eternidad de hecho. Pero le estaba declarando en el jardín, esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Y cuando dijo le vas a herir en el calcañar, le estaba diciendo a Satanás, vas a tener la oportunidad de atormentarlo, porque en ese momento la palabra dice que en la cruz los cielos se cerraron, estaba oscuro. Y la gente no podía escuchar, pero había miríades de demonios rodeando la cruz. Queriendo hacer que Jesús soltara solamente una palabra. Dios, líbrame de este tormento. Y en ese momento, literalmente hubieran bajado huestes celestiales de ángeles a bajarlo de la cruz y a destruir a la humanidad en un solo segundo. Un solo ángel en el pasado había matado 85,000 sirios, que no pudieron haber hecho centenares de ángeles en ese momento en la cruz. Y los demonios estaban hostigándole. Y lo que nadie entiende a veces, yo no lo entendí por mucho tiempo, es que Jesús no solamente estaba sufriendo físicamente y emocionalmente, sino que todo el pecado de millones de personas del pasado, del presente y del futuro estaban sobre sus hombros. Por eso, cuando el soldado atravesó su costado y salió agua y sangre, médicamente ha sido explicado, fue porque su corazón se colapsó y, por decirlo así, no es el término médico, pero explotó su corazón. El hombre no aguantó, físicamente no aguantó su cuerpo. No solamente el dolor físico, no aguantó el peso. Llegó a un punto donde no soportó más el peso de tu pecado. Lo voy a decir al revés, el burro primero, ¿no? Mi pecado. Los grandes hombres que Dios ha levantado en toda la historia, ¿saben por qué fueron esos grandes hombres que Dios usó? Porque entendieron su pecado. Y es algo que a veces no entendemos. Hablé de Cristo la semana pasada, pero no podemos entender la belleza de la cruz, la belleza del Evangelio, la belleza de Cristo, sin que primero entendamos la
horrores, no sé cómo decirlo, hay palabras que no sé cómo inventarlas, ¿no? Lo horroroso, lo horrendo, gracias Tere. Si no entendemos lo horrendo de nuestro pecado es horrendo. ¿Sabes? Te voy a decir qué tan horrendo puede ser el pecado. Hace mucho tiempo, no lo he vuelto a ver, pero estábamos en la reunión de la iglesia, no en esta, en otra iglesia que yo era parte, y durante la reunión, un hombre en la adoración, un hombre estaba observando de arriba abajo una mujer, deseándola. Así de horrendo es el pecado. En la propia reunión, en la iglesia, en medio de la adoración puedes estar adulterando en tu corazón. Y el pecado es tan horrendo que una persona puede hasta tener relaciones sexuales con la madre y con la hija. Abusar de niños. Y nadie diga, esa gente, ese es el mismo pecado para Dios que hay en una persona que guarda amargura y que no puede perdonar. Y Dios decidió que Jesucristo tomara ese pecado, el pecado de los violadores, de los abusadores de menores, de los adúlteros, de los alcohólicos, de los iracundos, de los asesinos. Escúchame, todo eso no solamente lo cargó, sino que Dios decidió en su justicia, no que Jesús cargara ese pecado, sino que Él se hiciera pecado. ¿Alguien entiende esto? Él se hizo pecado, porque Él dijo, yo lo hice, aunque no lo hizo. Pero Él decidió tomar tu lugar y mi lugar. Yo me hago pecado. Yo me hago pecado. Y literalmente el pecado lo mató. Él murió. Hay una alarma ahí, ok. Él murió. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes por qué dijo encomiendo mi espíritu? Porque iba a caer en lo más profundo del infierno. La paga del pecado es muerte, pero no estaba hablando nada más de la muerte física, la muerte espiritual. Él fue acreedor por tu pecado al infierno. Y Él bajó al infierno. Y Él sabía que iba a estar en medio de tormento y en medio de aflicción. Los salmos lo explican. La oración de Jonás explica lo que Él sufrió en el infierno. Él experimentó cosas que tú y yo no entendemos. Y al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, Él resucitó. Alguien diga amén. Venciendo el imperio de la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás. Esa piedra que fue puesta en su tumba, que nada más la podían mover muchos hombres, un solo ángel la movió del lugar, resucitó con poder y gloria, porque Él es el justo que decidió pagar tu pecado y vencer el pecado. Y cuando Él resucitó, hermanos, Él mandó predicar esto que estamos hablando el día de hoy, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesús dice la palabra que cuando comenzó a predicar de aldea en aldea, Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio no puede ser predicado si no se predica el pecado. Ahora, yo sé que la mayoría de aquí, si no es que todos, no sé si haya personas nuevas, si las hay, escucha también este mensaje es para ti, pero el pecado no es solamente algo que está ahí en el mundo, es algo de lo cual primeramente Dios nos libra, pero que tenemos que tener en observancia, tenemos que estar vigilando. Dice Romanos 3:22, Dios, búscalo conmigo, Romanos 3:22. Cuando tengas, di amén. Dios nos hace justos a sus ojos, amén. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado.
Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Se acuerdan de Amartía? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa. Todos estamos en falta, erramos al blanco. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, diga conmigo, gratuitamente, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Nos hace justos. Alguien diga, me hace justo. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Si puedes ver, este pasaje menciona 3 veces, nos hace justos a sus ojos. ¿Sí se dieron cuenta de eso, verdad? Dios nos hace justos. Es algo que Dios hace, no es algo que tú puedas lograr, ¿ok? Tú no puedes hacerte justo. Por más buenas obras que hagas, por más caridad que hagas, por más dinero que sueltes ahí a los pobres, aún dice la palabra en 1 Corintios, aunque dieras tu cuerpo para ser sacrificado, de nada sirve. Fue algo gratuito. Dios te declara justo, es por gracia, es gratuito. Lo hace por medio de Cristo Jesús, cuando Jesús derramó su sangre, preciosa sangre. Esa sangre nos lava, esa sangre nos limpia, esa sangre nos justifica, esa sangre nos presenta delante de Dios como personas dignas de alcanzar la justicia y la salvación, pero a través del Cordero, a través de Jesús. Hermanos, esto que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 3, y de lo cual habla toda la Biblia, esto es el Evangelio, que Dios te declara justo a sus ojos por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia, que somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre por nuestros pecados. En Romanos capítulo 5:1, búscalo, Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Otra vez, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, ¿fuimos qué? Hechos justos. ¿Tú eres justo? Amén. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Fe en quién? En Jesús. En otra versión dice, justificados pues por la fe, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Somos justificados por creer en Jesús. ¿Se acuerdan de que hablamos del ejemplo de que Dios es tan justo que si decía una cosa y nosotros hacíamos otra, éramos pecados? ¿Se acuerdan? Pero así de fácil también lo puso. La salvación es solamente que tú creas que Jesús murió por tus pecados. Es solamente creer. Él juega las mismas reglas de su propio juego, por así decirlo. Es duro, ¿verdad? No hay cómo eludir su santidad, pero también no hay cómo eludir su salvación, que es tan fácil, tan sencilla. Requiere solamente fe en Cristo. Y si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú no has puesto tu fe en Jesús, si todavía tú dudas acerca de la divinidad de Cristo, de la redención en Cristo, de la salvación en Cristo, quiero decirte que Satanás ha estado tratando de tapar tus oídos al Evangelio, ha estado tratando de minar esa fe para que tú no seas salvo, porque Él te odia, pero Dios te ama. Recibe a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, renunciando al pecado. Y de eso quiero hablar. Necesitamos renunciar al pecado. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ha renunciado al pecado, pero fíjese lo que dice Hebreos capítulo 3. Acompáñame a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no le has entregado tu vida, al final búscame para hablar contigo y orar por ti y ayudarte a encontrar la salvación. Amén. Si hay alguien aquí que no ha encontrado la salvación, al final le voy a dar tiempo para que hablemos y podamos encontrarnos con el amor de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 3:12.
Cuando lo tenga, diga ya. Por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? Dice hermanos. Los únicos que son hermanos son los que tienen a Jesús. Amén. Los que son salvos. Entonces, le está hablando a salvos. Esto que vamos a escuchar es para salvos. Así es que aquí se rompe mucho engaño doctrinal acerca de la salvación, que es fuera de la palabra. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Cuidado de que ya soy salvo. Cuidado. Cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. ¿Qué nos aleja de Dios? ¿Pero qué habíamos dicho al principio? El pecado. Está hablando del pecado. ¿Está captando? Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. ¿Qué fue lo que hizo que Eva comiera del fruto, Eva y Adán? No creyeron en la palabra de Dios. Eran salvos y no creyeron en la palabra. Y es la misma advertencia para el día de hoy. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras que dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Fíjese, capte lo que está diciendo el escritor. Le está diciendo a la iglesia que tengamos cuidado de que no caigamos en incredulidad. De eso se trata el capítulo 3 y 4 de Hebreos, la incredulidad. Porque hay una cierta incredulidad que Satanás inserta, que se filtra a la iglesia, que se filtra al Hijo de Dios. Incredulidad de que tu pecado te pueda quitar la salvación. Dejo que lo piense un poquito más. Y dice el escritor, cuidado, adviértanse. ¿Por qué? Porque si alcanzaste por la gracia la salvación, es algo precioso que no puedes jugar como si fuera algo que no puedas perder. Y habla de hoy. ¿Qué es hoy? ¿A qué se refiere hoy? Mientras estás vivo es ese hoy. La oportunidad mientras estás vivo. La oportunidad de permanecer en la fe en Cristo Jesús, de permanecer en esa salvación, de permanecer en esa justicia, de permanecer en esa gracia, para que ninguno sea engañado por el pecado, porque el pecado nos engaña. ¿Qué es lo que produce el pecado en la vida del creyente? Dureza. El corazón se empieza a endurecer. Y es por eso que escuchamos de preciosos hombres de Dios. A mí me duele cuando digo esto porque estoy en el gremio de los pastores. Y esto no lo decimos con juicio, sino con mucho temor y mucha tristeza, de hombres de Dios que cayeron en pecado. ¿Por qué cayeron en pecado? O más bien que se descubre un pecado. Y a veces pecados horrorosos, éticamente hablando. Todo pecado es horroroso, pero ética y moralmente algunas son escandalosos. Porque fueron engañados. No pasa nada. Si peco no pasa nada, soy salvo. Dios ya me salvó. Ya fui hecho nueva criatura. Fui declarado justo ante Dios. No por mis méritos, por los méritos de Cristo. Y sí podemos mencionar muchas cosas, pero torcidas. Dice aquí que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Hermanos, esta palabra que estoy hablando hoy es para ver la belleza del Evangelio, la belleza de Cristo, pero también entender la perversidad y peligro del pecado remanente. ¿Qué es el pecado remanente al que me estoy refiriendo? A la posibilidad de pecar. Dice el versículo 14, mira lo que dice el versículo 14, ponga atención.
Pues si somos fieles, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Confiando en Dios. No está hablando de obras. Nadie piensa que estoy hablando de obras. Estamos hablando de la confianza en la gracia. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces, ¿cuándo es ese entonces? Si permanecemos fieles hasta el fin. Entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Escúchame, hay una falsa doctrina dentro de la iglesia que dice que si creíste en Jesucristo y le entregaste tu vida, no hay problema si tú vuelves a pecar. Ahí está doctrina, la predican así. Tu salvación está garantizada. Tú ya fuiste salvo, hiciste la oración, ya eres salvo, no hay problema, vas a ser salvo hasta el fin. Y déjame decirte, es verdad que si cometemos algún pecado podemos ir a Jesucristo confesando ese pecado y siendo limpiados de Él, de ese pecado. Lo dice 1 de Juan 1:9. Y hay más versículos, que si pecamos tenemos abogado. Podemos ir a Cristo, arrepentirnos, pedirle perdón, pedirnos que nos lave. Hay esa gracia, hay esa salvación. Sí existen esos versículos. Pero el correcto balance, diga conmigo balance, está en entender que si nos entregamos al pecado, una vez más perderemos esta salvación. No estoy diciendo con esa enseñanza que el cristiano ya no debe de pecar. Y si pecas, cualquier pecado ya perdiste tu salvación. Yo no estoy diciendo eso. Pero hay un punto cuando la persona no solamente peca una, otra y otra, sino que se entrega al pecado una vez más. Se entrega. Cuando nosotros, a alguien le pasó esto, no levante su mano, pero yo recuerdo, y me ha pasado, y le pido al Señor que siga pasando. Cuando quieres pecar, empieza a latir tu corazón bien fuerte. Yo recuerdo, ya empezó la musiquita. Ya me pasé de tiempo, ¿verdad? Disculpen. Pero es bien importante esto. Yo recuerdo en una ocasión cuando me sentí tentado a hacer algo que es muy peligroso, que es pecado. Todo es peligroso, pero hay cosas que son, es como, ¿cómo le puedo explicar? Es como alguien que usa marihuana a alguien que usa cristal. ¿Me explico? Las dos cosas son muy malas, pero hay unas que son golpes, o sea, te destruyen rápido, ¿no? Estoy hablando de ese tipo de pecado. Mi corazón empezó a latir. Y no es que yo fuera un hombre muy santo. Estoy hablando de que el Espíritu Santo entra en acción. Te dice, hijo, no. Hijo, no. Tu salvación es preciosa. Vas a pisotear la sangre de Jesús, que te amó. Vas a perder la herencia por un plato de lentejas, por nada. Lo que ahorita te está fascinando y te está atrayendo es una trampa que después se va a convertir en un monstruo, que vas a arrepentirte de haber estado ahí, de haber entrado en eso. No. Y tu corazón late es porque el Espíritu Santo de Dios en su amor está actuando con ese temor santo. Recuerdo en otra ocasión que me estaba encaminando a hacer algo pecaminoso. Literalmente estaba muy frustrado, estaba muy sacado de onda. Satanás toma a veces tiempos. Estoy abriendo mi corazón porque, hermano, su pastor es una persona que está trabajando todos los días en su santificación. Yo requiero de su oración. Yo requiero también de su exhortación. ¿Sale? Soy un hombre igual a todos ustedes. ¿Alguien entiende eso? Yo no soy Fabulman. Soy el pastor Fabián. Ahora soy santo, soy salvo, por la gracia de Dios soy justo, y vamos a continuar así hasta el final, por la gracia de Cristo. Pero estamos ahí peleando contra el pecado.
soy santo. No es que el pecado, no es que el hombre viejo esté dentro de mí, no, es que simplemente el pecado está a la puerta y quiere tomar control, quiere engañarme, como lo dice Hebreos 3. Iba hacia allá y sentí claramente, no fue audible, pero escuché la voz de Dios que me dijo: ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero esa voz fue una voz, no sé cómo explicarlo, porque da miedo, pero también es llena de amor. Es llena de amor. Y en ese momento, cuando escuché: ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Empecé a llorar. Físicamente empecé a llorar y dije: Dios, perdóname por siquiera imaginar que podía empezar a jugar con esto. Es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios, que no quiere que seas engañado por el pecado, porque empiezas a hacerlo una vez y tu corazón se empieza a endurecer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa voz que escuché, si yo hubiera dicho: no pasa nada, hay gracia, soy salvo. Primera de Juan 1:9, voy a confesar mi pecado, ¿verdad? Yo me puedo empezar a engañar. Yo puedo confesar mi pecado, o sea, peco y lo confieso. No es así. Porque una vez que tú te revelas a la voz del Espíritu Santo, te revelas a la gracia, te revelas al llamado a la salvación que Dios te ha entregado, tu corazón se hace duro para la siguiente vez, y la siguiente vez, y la siguiente vez, y la siguiente vez. Y tenemos muchas personas atadas a la lascivia dentro de la iglesia, atadas a la pornografía, atadas al alcoholismo, a la amargura, a la envidia, a la ira. Personas atadas al amor del dinero, al amor de este mundo, a la sensualidad, a la promiscuidad. A las fantasías sexuales. Nadie te ve, nadie conoce lo que piensas, nadie sabe lo que está sucediendo, solo tú. Pero te has habituado, te empezaste a habituar, empezaste a ser engañado por el pecado, y tu corazón se empieza a endurecer y dejas de recibir la gracia de Dios para alejarte de ese pecado. Y la palabra también dice que en algunos se descubre en esta vida y en otros solo en el juicio. Hay más gracia cuando es descubierto en esta vida, ¿sabías? Por ejemplo, todos esos hombres de Dios que han caído, se ha descubierto su pecado, aunque ha sido muy vergonzoso, ha sido gracia de Dios, porque Dios permite que ellos caigan muy hondo, sean descubiertos y digan: Señor, ayúdame. Y tienen oportunidad. Tal vez ya nadie cree en ellos, tal vez son desacreditados. Generalmente ya nadie quiere escuchar más a estos hombres cuando son restaurados, pero independiente de la opinión pública, ellos vuelven a Dios en vida. Pero qué pesado cuando esas personas no son descubiertas y se van así al juicio eterno. Ya no hay oportunidad. El correcto balance está en entender que si nos entregamos al pecado, una vez más perdemos esa salvación. Vamos a 1 Corintios. Yo sé que ya me pasé de tiempo, pero necesito hablar esto. 1 Corintios 6. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo, escuche, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos. Qué fuerte es la palabra, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es fuerte porque te quiere salvar. O son prostitutos, o practican la homosexualidad. Hoy está de moda eso, ¿verdad?
homosexualidad tiene que ver con lesbianismo y homosexualidad. O son ladrones o avaros. Por favor, yo te pido un favor, examina tu corazón y ve dónde cabes. O borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes dicen, fíjate, aquí va a hablar del conflicto que hay en la mente de muchos. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. La gracia, ¿no? Ya fui salvo, se me permite hacer cualquier cosa. Pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, entre comillas, no debo volverme esclavo de nada. Hay personas en la iglesia que pelean por sus derechos. Es que yo sí puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Puedo escuchar música del mundo. ¿Han visto gente que dice así? La letra es bonita, la letra no dice nada malo, pero no es la letra nada más, es el espíritu de quien fue escrito. Es de dónde emanó, de dónde fluye eso. ¿Sabías que la música hace que nos metan letra que tú, si la leyeras, no la podrías ni siquiera atreverte a leerla? Pero la música te mete letra, mete influencias. Y podemos decir, se me permite, me es lícito. Pero dice aquí, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. O sea, disfrutar de las cosas físicas. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Hermanos, nuestra santificación, nuestra salvación no solamente es espiritual, no solamente es etérea, no es algo nada más en un nivel metafísico, por decirlo así, o no metafísico, espiritual. Metafísico me equivoqué, perdón. Espiritual, también tiene que ver nuestro cuerpo, porque a Dios le interesa nuestro cuerpo. Si no le interesara, no habría resurrección de entre los muertos, y la va a haber. Dice aquí, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Hermanos, ¿qué dice aquí? Dígalo fuerte. Es uno de los pecados más rápidamente destructivos. Todos los pecados destruyen, desde una mentira hasta un pequeño robo. Pero el pecado sexual es como el cristal, ¿ok? Del ejemplo que di hace poquito. Dice, huyan del pecado sexual. ¿Sabe por qué? El pecado sexual es lo que más afecta a las personas. ¿Cuál es el ataque más fuerte en los medios? Lo sexual. Para venderte un jabón, te pone una mujer bañándose en el baño. O sea, ¿por qué te tienen que poner una mujer bañándose? No porque te quieran vender el jabón, porque quieren que los ojos pongan atención en ese comercial. Si te ponen un viejo feo de 51 años, compra este jabón, nadie va a comprar ese jabón. ¿Verdad? Para vender un coche, te ponen a la mujer más guapa, más sensual. Y también a las mujeres, ponen a los chavos barba mal hecha. Súbete. Para venderte un coche que es re malo, es chino, ¿verdad? Pero te ponen al chavo, te ponen a la chava.
Huyan del pecado sexual, huyan. Y es lo que más hay en las series. Hace poquito quise poner una nueva serie de Robin Hood, creo. Y el primer programa, pero así, pornografía cañona. Apágale, no lo vuelvas a ver. Y ya no pude ver Robin Hood. ¿Qué tiene que ver Robin Hood con esa escena sexual? Nada, pero eso es lo que vende. Porque es pecado. Es pecado. Tienes que huir. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta, fíjese qué precioso dice esto aquí, no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Diga a la persona que está a su lado, tu cuerpo es de Cristo. Hermanos, amadas, sus ojos son de Cristo, sus oídos son de Cristo, sus manos son de Cristo, su estómago es de Cristo. Amados hermanos, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere habitar en ti. Pero acuérdense, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. E impide que Dios nos escuche. Entonces tenemos gente que ha sido salva, pero empieza a caer en el engaño del pecado, se empieza a endurecer y empieza a practicar el pecado, deja de escuchar a Dios, deja de recibir la gracia de Dios, y el pecado se empieza no a multiplicar, sino a potencializar. Y no entiende que ¿alguien ha leído la historia de los reyes de Judá? Cómo hubo unos que introdujeron ídolos paganos en el templo de Dios. La visión de Ezequiel, los sacerdotes dentro del templo escondidos adorando a los dioses perversos, las mujeres de espaldas al templo y de cara al dios Sol adorándolo. Esto que sucedió en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la casa llena de altares paganos, donde se adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, es un cuadro del corazón de la iglesia, donde los cristianos que son llamados el templo del Espíritu Santo se convierten en una cueva de demonios. Y de repente nos damos cuenta que hay hermanos que otra vez están siendo atacados por demonios y tenemos que practicar liberación. Un cristiano puede ser lleno de un espíritu inmundo, sí, por el pecado. Por el pecado. El pecado te engaña, el pecado te atrapa. Hermano, es que me sentía triste, yo sé que una copita me iba a poner alegre. ¿Que no el Espíritu Santo puede ser la fuente de tu alegría? Y no una copa de vino. Me es lícito, pero no te conviene. Hermano, es que nada más fue una mirada, es que la muchacha estaba muy guapa pero ya le pedí perdón al Señor, pero lo estás practicando. No fue una vez, es todos los días. Job dijo: he hecho un pacto con mis ojos de que no iban a ver a una doncella y no iban a pecar con una mujer virgen. Y es preocupante porque estamos ministrando a muchas personas que han caído en la práctica del pecado, aquí y fuera de la congregación. Y hay demonios destruyendo esas vidas, literalmente demonios, destruyendo la salud mental, destruyendo matrimonios, destruyendo familias,
por el pecado sexual, por la codicia, por la avaricia, por la maledicencia. El versículo 20 dice: Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hermanos, por eso el cristiano debe predicarse diariamente el evangelio. Escuche lo que estoy diciendo. El cristiano debe predicarse a sí mismo diariamente el evangelio. ¿Qué significa esto? Es creer que soy libre del pecado. Yo ya fui libre del pecado. ¿Usted entiende esto? Ya fuimos libres del pecado. Jesús rompió las cadenas. Es creer que verdaderamente Cristo me hizo libre del pecado, y aunque éste me quiere seducir diariamente, yo todos los días obtengo la victoria sobre él por medio de Cristo. Todos los días obtengo victoria. No porque piense que voy a perder la salvación, sino porque la tengo, la salvación, y es preciosa. La sangre de Jesús me compró. Fui comprado, soy templo, soy habitación del Espíritu Santo. Fui creado, fui hecho nueva criatura para andar en santidad. No para andar con un grupo religioso, no para andar con una iglesia ahí que se llama Puerta del Cielo. Fui hecho santo para estar con Cristo desde ahora por toda la eternidad. Hermanos, en esa cruz Jesucristo venció al pecado. Lo venció completamente, no parcialmente. No para que tú vivas una vida medio santa, no existe eso. En Juan capítulo 8 versículo 34 al 36, búsquelo, con este versículo terminamos, si Dios quiere. No, con este terminamos. Cuando lo tenga, dígame. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Escuchó? Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Versículo 36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Si Jesús te hace libre, tú eres verdaderamente libre. Tiene que llegar el punto a tu vida que tú puedas entender, te pueda caer la ficha, la revelación de que tú no tienes por qué pecar. No tienes. No tienes por qué ser seducido, no tienes por qué ponerte nervioso cuando se te aparece una oportunidad de pecar. No tiene por qué haber eso. ¿Por qué? Porque ya fuiste liberto. Ya eres liberto. Él te hizo libre. Pero hay un engaño y tienes que salir de ese engaño. Y Jesús dijo, ¿verdad? Un esclavo está en la casa, pero no es heredero, no permanece para siempre. Y nos está hablando Jesús aquí de esto, que hay muchos que están en la casa del Señor y son esclavos. Son esclavos. Y si permaneces en esa esclavitud, no vas a permanecer. Pero si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Y no estoy tratando, hermanos, de menospreciar las luchas que algunos sostienen, pero sabes que te queremos ayudar, no nosotros, el Espíritu Santo te quiere ayudar a entender esa libertad. Es un regalo, está en Cristo y se obtiene, y puedes vivir en santidad, no por tus obras, no por un esfuerzo, no, por la gracia. Y el cristianismo se convierte en un deleite
no en un temor. Este mensaje no es para que vivas con miedo de perder la salvación, sino con el gozo de la salvación que se te ha dado. El gozo. Ha habido grupos que han extrapolado este mensaje y de repente hasta llegan a dividir a la iglesia en dos sectores, los que pecan y los que no pecan. De veras, y sientan a los que no han pecado en este lugar, en estos lugares, ¿verdad? Yo creo que si hacemos eso, no va a estar Joshua en una silla en ese lugar ahí, ¿verdad? Lo han extrapolado. No estamos hablando de esto. Es una obra del Espíritu Santo. Es una gracia. No podemos. Con eso estoy terminando. Ponte de pie, por favor. Pon toda tu atención. No puedes jugar con el pecado. No juegues con el pecado. No juguemos. El pecado te mata. Satanás vio cuando Jesús te salvó y no le gustó. Y Satanás no se quedó contento. Él quiere llevarte al infierno. Él quiere engañarte. Y lo hace sutilmente. No se te aparece, ¿verdad? Una muchacha o un muchacho así diciendo: te amo. Tengo 500 millones de pesos, escápate conmigo. No aparece así. Aparece a través de un pensamiento, una oportunidad, un momento de frustración, un momento de depresión, en un descuido cuando no oraste, no buscaste al Señor en la palabra, te enojaste con el cuerpo de Cristo y empiezas a permitir que amargura entre a tu corazón y empiezas a andar en una espiral descendente, lentamente, a practicar pecado. No es rápido, no es de golpe. Sigues haciendo cosas espirituales, pero poco a poco empiezas a practicar, poco a poco el pecado, y se empieza a hacer algo normal, algo natural. De repente lo ves como algo inofensivo. Esto no es grande cosa. Y empiezas a descuidar la presencia de Dios. Ya los momentos de adoración ya no te golpean como te golpeaban antes. Leer la palabra no te emociona como te emocionaba cuando conociste a Cristo Jesús. Las palabras de los predicadores ya no te llegan, ya no te afectan tanto como lo fue en el pasado. Tu hambre de Dios realmente se ha acabado. Tu temor de Dios se ha perdido. Y es que el pecado te ha engañado una vez más. No puedes jugar. No podemos jugar con el pecado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Por favor. Repito esta palabra, comienza conmigo y sigue contigo después. Yo no puedo jugar con el pecado. Fui hecho santo. Fui hecho justo. Yo fui comprado. Yo soy templo, habitación del Espíritu Santo. Y te invito en este momento a que pongas tu vida delante de Dios y el pecado con el que estás batallando actualmente se lo entregues a Cristo. En este momento, ahí donde estás, aumenta un poquito el volumen de la música de fondo para que las personas puedan orar con más confianza. Empieza a depositar, empieza a confiar y dile al Señor: pongo este pecado que me está absorbiendo, Señor, no estoy teniendo victoria. Empecé ya a practicarlo y yo no quiero pisotear tu sangre. Yo no quiero pisotear la sangre de Jesús.
Señor, perdóname. Dile al Señor, perdóname. Límpiame, líbrame. Rompe con esa atadura. Rompe con esa atadura. Rompe con esa atadura. Señor, yo lo he estado practicando en secreto. Nadie se da cuenta, nadie lo sabe. Nadie sabe que otra vez volví a ser amarrado por ese pecado. Nadie sabe que lo estoy practicando. Nadie sabe que soy esclavo de este pecado. Señor, Tú lo prometiste. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, hazme libre. Hazme libre. Hazme libre. Hazme libre. Díselo al Señor, hazme libre. Hazme libre. Hazme libre, Señor, de todo pecado. Hazme libre. Dame libertad, Señor. Dame libertad. Sé que muchos aquí han estado atados al pecado sexual. Tal vez sean fantasías que tú dices son ingenuas. No. Es adulterio, es fornicación espiritual. La masturbación es un pecado muy fuerte que a veces los hijos de Dios no pueden abandonar. La pornografía es el cáncer del siglo. Dile al Señor, hazme libre del pecado sexual. Hazme libre del pecado sexual. Y si tú ves que hay pecados que realmente son como gigantes en tu vida, dile al Señor, Señor, si hay un espíritu inmundo que ha habitado mi vida, Señor, expúlsalo. Díselo al Señor, ahí donde estás, dile al Señor, esto es serio. Señor, si hay un espíritu inmundo que ha hecho una fortaleza en mi vida a través de ese pecado sexual, Señor, expúlsalo de mi vida en el nombre de Jesús. Expulsa toda potestad, Señor, en mi vida de tinieblas. Expulsa, dile al Señor verbalmente, levanta tu voz y dile al Señor, expulsa toda hueste de maldad en mi vida. Expulsa toda hueste de maldad que me está influyendo o me está oprimiendo o está poseyendo un área de mi vida, Señor. Expulsa toda hueste espiritual de maldad. En esta hora, Señor, que mi mente sea sana, que mi espíritu sea sano, que mi alma sea libre, Señor, de toda hueste espiritual de las tinieblas. Señor, libértame, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras de pecado en mi vida. Díselo. No seas tímido para hacerlo. Dile al Señor, clama a Él. Dice la palabra, clamó y Dios le escuchó. Clama al Señor. Señor, clamamos por libertad. Clamamos por liberación, Señor. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Señor, haznos libres de toda contaminación del pecado. Haznos libres de toda práctica de maldad. Haznos libres de toda iniquidad, de toda perversión, Señor. En el nombre de Jesús, que la casa sea lavada, que la casa sea limpiada, que la casa sea ordenada, Señor. Que la casa, Señor, sea totalmente de Cristo. Mi casa, mi templo, mi vida, Señor, sea la habitación de tu Espíritu Santo. Haz que las tinieblas, Señor, retrocedan. Haz que las tinieblas huyan. Haz que las tinieblas sean reprendidas de la vida de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo ordeno en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, que todo espíritu maligno abandone la vida de los hijos de Dios en este lugar. Ahí en la casa de quien está escuchando este mensaje por internet, en el nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo Jesús, ordenamos que todo espíritu maligno, que todo espíritu de las tinieblas deje la vida de esta persona que está escuchando la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, Cotrebeche, levanta tus manos al cielo. Rebeshete rebecanda, la vaya canda, la vaya shete rebecanda. Señor, esa santificación, esa justicia con la cual tú nos ves, que hoy sea una verdad en nuestras vidas, por medio de Cristo, por medio de Cristo, por medio de Cristo, por medio de Cristo. Trae libertad, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús. Continúa orando. Rabashetere bekanda la rabaya kanda la rabaya shetere bekanda. O kotororo boyo shetere bekanda la rabaya kanda la rabaya shetere bekai. Espíritu Santo, ven con poder, ven con poder, ven con poder, Señor, en esta tarde. Ven con poder en esta hora sobre tus hijos. Ven con poder, Señor. Padre, todo espíritu de esclavitud, Señor, se ha quitado de la vida de tu pueblo. Somos hijos, Padre. Haznos hijos maduros, Padre. Haznos hijos maduros. Señor, queremos dejar de ser tecnones, queremos ser huios, queremos ser hijos maduros que heredan, Señor, que están listos para la herencia por medio de Cristo. Ven, Señor, ven, Señor, ven, 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 ven. Clama a Él, clama a Él, clama a Él. Dile al Señor, límpiame, santifícame. Padre, que yo llegue al punto a tener asco del pecado, que yo pueda repudiar el pecado, que sea repulsivo para mí por la naturaleza santa de Cristo viviendo en mí. Oh, Espíritu Santo, envía tu fuego. Envía tu fuego. Dile al Señor, envía el fuego a mi vida. Hermanos, el fuego mata y destruye todo lo perverso. El fuego del Espíritu Santo quema toda inmundicia. Señor, purifícanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Vienes a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Señor, manda tu fuego, Señor. Manda tu fuego a nuestra mente, Señor, para entender, Señor, lo que es pecado, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Tu fuego, Señor, tu fuego sobrenatural, gratuito. Oh, Señor, derrama misericordia sobre tus hijos el día de hoy. Derrama, Señor, tu misericordia una vez más sobre los hijos el día de hoy, Señor. Que esa gracia, Señor, que esa gracia sea derramada sobre nuestras vidas el día de hoy, Señor. Una vez más, 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 una vez más. Tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de orden, Señor. Trae paz al corazón. Trae paz a los corazones. Trae paz a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Ven, Señor. Límpianos. Límpianos. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos. Dile al Señor conmigo, hermano, no te canses. No te canses. Dile al Señor, quebrántame. Que mi corazón vuelva a sentir tu presencia. Que mi corazón vuelva a sentir tu presencia. Que mi corazón vuelva a sentir, Señor, hambre, sed de ti, Señor. Dile al Señor, iglesia, quebrántame, quebrántame, Señor, quebrántame. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Si te cansaste puedes tomar tu asiento, pero sigue orando ahí. Si sientes de arrodillarte, arrodíllate. Dile al Señor, quebrántame. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos. Quebranta nuestros corazones. Haznos tuyos una vez más, Padre. Que nuestro corazón no vea a nadie más que a ti. No escuche nada más que tus palabras. No busque nada más en esta vida que a Cristo. Dame a Cristo, Señor. Dame a Cristo. 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 Oh, roboyo shetre bekatalara shetre bakara shetre. Oh, roboyo shetre bekatalara bakara.
Oh, Trebeca, deje que el Espíritu Santo le ministre. Deje que el Espíritu Santo le ministre. Dile al Señor: quebrántame, quebrántame, quebranta mi corazón. Hazlo nuevo otra vez, hazlo tierno otra vez. Hazlo, Señor, lo que se endureció, Señor, lo que se endureció, Señor, nuevamente interven, interven, Señor, y haz mi corazón un corazón sensible, un corazón, Señor, de carne, un corazón, Señor, que te percibe, que te siente, que te experimenta, que te anhela. Danos un corazón para Dios. Danos ese corazón para Dios, oh Dios. Sana a tu iglesia, sana a tu pueblo, Señor, sana a tu pueblo. Sigue orando, iglesia, sigue orando. Ahí donde estás, no tengas prisa por salir. No hay nada más importante que este momento en la presencia de Dios. Y repito, si te cansaste, siéntate, pero sigue orando, sigue buscando al Señor, sigue buscando su presencia, sigue buscándole, sigue clamándole. La palabra dice, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Humíllate delante del Señor, humíllate delante de su presencia, humíllate delante del Señor, humíllate delante de Él. Oh Señor, hazme santo, no a los ojos de los demás, a tus ojos. No en público, en la intimidad donde nadie ve. No en público solamente, Señor, sino en lo secreto, en lo íntimo. Libértanos, libértanos, libértanos. Avívanos, despiértanos, Señor, despiértanos, despiértanos, despiértanos. Señor, que tu iglesia vuelva a ser columna y baluarte de la verdad, luz en medio de la oscuridad, sal de esta tierra. Que tu gloria resplandezca en nuestros rostros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo por su libertad. A Cristo la gloria, a Cristo la gloria, la honra, el honor. Él nos hace libres, Él nos hace justos. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar su lugar un momento más. Vamos a pasar a lo siguiente, pastor.